Buenas tardes. En esta ocasión me va a tocar a mí compartirles, ¿verdad?, un pedacito de la palabra de Dios dedicado en esta ocasión a las mamás. El tema se llama el legado de mamá. Uno de los objetivos es hacer una diferencia entre el vivir con un desgaste diario como mamá en la educación de tus hijos, en el estar con tu familia, a estar en reposo, ¿verdad?, descansando en las condiciones o en el marco en el que Dios nos pone como enseñanza, ¿verdad?, a través de su palabra. Ahorita en las crisis en las que estamos ahorita viviendo de la pandemia, nos estamos dando cuenta de que en una situación de crisis, en nosotros como personas nos saca o el lado bueno o el lado malo a la hora de actuar y de tomar decisiones. Y lo vemos mucho ahorita en las noticias, lo estamos viendo ahorita mucho en las actitudes de las personas a la hora de escucharlas. Los saqueos, la corrupción, la violencia dentro de la familia. Y muchas mamás estamos muy ocupadas ahorita sobre manera, porque lo normal es que nuestros hijos se vayan al trabajo, el esposo a trabajar, a la escuela, los hijos a la escuela, el papá al trabajo. Nosotras como mamás, pues unas nos quedamos en casa, otras salimos a trabajar. Entonces ahorita en esta situación en las que estamos resguardándonos en nuestros hogares, empezamos a confrontarnos o empezamos a notar que cualquier situación pequeña, lo que antes podríamos dejar pasar, pues ahorita ya no la podemos dejar pasar. Ya no nos podemos esperar a cuando regresen de la escuela o cuando regresemos del trabajo, sino que lo estamos viviendo ahí. Hay un concepto muy importante que últimamente se ha llamado el síndrome de burnout. Es un síndrome, ¿verdad?, en el que la característica principal son las madres agotadas física y mentalmente. Diariamente, ¿verdad?, estamos haciendo con nuestras propias fuerzas el querer que alcance el dinero. Es muy común escuchar que aquí en México, ¿verdad?, la mujer dice, le dan el dinero y hace que alcance, están el alimento, ¿verdad?, que hacer que alcance, y todo estamos viendo, ¿verdad?, que esté alcanzando. Eso a veces, en algunas ocasiones o en muchas ocasiones, hace que el núcleo familiar, ¿verdad?, entre en un estrés, se sientan agobiados y hay más desgaste. ¿Por qué? Porque eso nosotros lo contagiamos. Nosotros como mamás también contagiamos. Hay un virus allá afuera, ¿verdad?, que es el que nos está teniendo aquí en un confinamiento, pero hay algo parecido a un virus en nuestro estado de ánimo, que también nosotros contagiamos a nuestros hijos. Si tu mamá estás estresada, el estrés se lo vas a contagiar a tus hijos. Si tu mamá estás molesta todo el tiempo, a disgusto, no estás feliz contigo, vas a estar contagiando eso a tus hijos, aunque tú les digas lo contrario. Mucho de lo que nosotros aprendemos es a través del ejemplo. Por eso uno de los objetivos es, aparte de nosotras como mamás, darnos cuenta que tenemos el poder de Dios sobre nosotras, y aparte, ¿verdad?, o sea, inculcarle a nuestros hijos esa confianza y esa fe para que puedan guardar su integridad. Cuando nosotros leemos la Biblia, ¿verdad?, vemos en Timoteo que nos hace una descripción del carácter de los hombres de los postreros días, ¿verdad? O sea, vemos que esa parte pecaminosa de nosotros la sacamos en un momento de crisis o en un momento de dificultad, como estaba señalando al principio. Muchas de esas personas que yo estoy escuchando ahora, ¿verdad?, dicen, es que si no hubiese visto eso que está pasando de cerca, yo no lo hubiera creído. Y muchas de esas personas
no están pensando en los demás. Todas esas características de ser empáticos, de pensar en la otra persona, de creer que nos va a ir mejor, todo ese tipo de características, ¿verdad? Ese tipo de actitudes las aprendemos en casa. Si tú a tu hijo le enseñas a ser empático, va a ser empático con las demás personas afuera. Si tú ves que tu hijo dentro de casa aprende a solucionar conflictos en base a lo que Dios nos dice, él va a aprender a hacer eso mismo afuera. Estamos viendo también la parte buena allá afuera, ¿no? Los que están ahorita en primera línea, los médicos, los enfermeros, los policías, los que tienen ahorita la iniciativa de ayudar. O sea, ellos tuvieron esa información muy posiblemente en su casa de alguno de sus papás o de alguna de sus mamás, ¿verdad? Mamá, papá, alguno de los dos, pero ellos tuvieron esa influencia. Hay unas claves muy importantes, ¿verdad?, que Dios nos enseña para poder descansar ahora nosotros y recordar que nosotras, ¿verdad?, como hijas de Dios, tenemos una tarea importante y Él nos está dando esas claves a través, ¿verdad?, de lo que Él estuvo haciendo aquí cuando en la tierra, cuando estuvo haciendo milagros. Y lo vamos a leer, ¿verdad?, en la lectura de Juan 6, 1 al 13. Es el alimento de los 5,000. A propósito, ¿verdad?, de que las mamás en estas fechas ahorita, las que se quedaron sin trabajo, que ahorita tenemos que estar en confinamiento, pues tenemos que hacer que alcance el alimento o el dinero que tenemos disponible. Y vamos a leer esta lectura, es del 1 al 13, dice: alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. 2 panecillos, dice, ¿más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hasta aquí estamos leyendo hasta el capítulo número 13. En esta historia nos enseña varias cosas, pero yo me quiero centrar en 2 puntos muy importantes. Dice aquí en el capítulo 5, en el capítulo 7, después de que Dios pregunta ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice Felipe, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero en el capítulo 6 vemos, pero esto decía Jesús, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Nosotros podemos creer en Dios y decir y platicarlo y estar compartiéndolo, pero si en un momento de crisis, así como saca lo bueno de la gente y lo malo de la gente, las crisis, en nosotros saca la falta de fe, eso se lo estamos comunicando a nuestros hijos, ¿verdad? Los apóstoles ya habían estado con Jesús viendo los milagros que él hacía, y aún así, en lugar de esperar a decirle al Señor, estar esperando el milagro de él, le dicen y se basan, ¿verdad?, en su humanidad, en nuestra medida, en nuestros cálculos, ¿verdad?, que pues es los denarios, que 200 denarios de pan, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces,
una de las cosas que nos enseña esta parte, ¿verdad? Es que, y lo vemos mucho, que en el momento de crisis dejamos a Dios encajonadito por un lado y no le damos la importancia de su soberanía. No confiamos en que su soberanía es infinita y que de todo esto que está sucediendo ahorita desde antes de que nosotros naciéramos, Él tiene ese control. Entonces, si tu paz no descansa en Jesús, nosotros, mejor dicho, tus hijos se van a dar cuenta. Nosotros contagiamos, ¿verdad?, esa confianza en Dios y nosotros contagiamos las dudas o la desconfianza o el lugar en el que nosotros ponemos a Dios en nuestros hijos. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que cada día te levantes con gozo, que cada día te sientas la hija favorita de tu papá. Confía en eso y verás que vas a tener una actitud diferente en el ambiente que tienes en tu hogar. Ese hogar que tú tienes, ese esposo que tú tienes, esos hijos que tú tienes, Dios te los puso ahí por algo. Y tú eres la hija predilecta de Dios para tener ese ambiente de tu hogar a favor de Cristo. No lo pierdas, no lo pierdas. Es muy importante eso, porque en una de las citas vemos en Hebreos 3, de 12 al 13, dice, exhorta para hoy, dice, el no ser de corazones incrédulos. Te está poniendo esa exhortación en tiempo presente. Hoy no tengas ese corazón incrédulo. Está la pandemia, sí, pero hoy está la pandemia, hoy no tengas ese corazón incrédulo. Y aparte dice abajo en Hebreos 4:2, dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si tú estás dudando, como te decía hace rato, esa duda no va a entrar muy bien, ¿verdad? La palabra que tú le enseñes a tu hijo o la palabra que le enseñes al otro no va a checar, porque estás dando una incongruencia. Estás diciéndoles, cree, pero tú no crees. Con tus acciones y tu ejemplo, tú no crees. Entonces es muy importante que nosotras como mamás creamos, ¿verdad? Y nos sintamos hijas de Dios. Nos sintamos las hijas predilectas, la consentida de tu papá, ¿verdad? Hoy una cita, en la lectura que estábamos leyendo, en el versículo 11, ¿verdad? Ese es el versículo crítico, yo siento, ¿verdad?, en esta lectura. Porque dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, tomó los panes, ¿verdad? ¿Eran cuántos panes? Dice aquí. Eran 5 panes y 2 pececillos. Y así los tomó Dios y dio gracias. Sobre lo poquito bendijo y lo multiplicó. Si tú ahorita sientes que careces, tienes poquito, ¿verdad?, bendícelo. Confiando en Dios, eso va a multiplicar. Tú vas a tener esa bendición. Y esa es la parte de la confianza que nosotros debemos dar a nuestros hijos. A veces dices, híjole, a lo mejor no me va a alcanzar esto para el día siguiente. Y a lo mejor llega alguien a tu puerta y te pide, ¿verdad?, un taco, un burrito. Bueno, haz la prueba, créeme, haz la prueba. Dale el burrito, ¿verdad?, y ve qué más puedes darle de tu casa, de alimento a esa persona. Y hazle una bolsita, no necesitas darle media alacena de la que tú tengas, ¿verdad? Pero comparte y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Con un poquito que vayas tú sabiendo compartir a tus hijos, los haces empáticos en la necesidad de los demás, están viendo el ejemplo y tú los llevas a participar de eso. Puedes tú tener esa bendición. Y lo chispas del asunto, lo más increíble, ¿verdad?, es que a veces nosotros no le damos nada a Dios, pero Pablo nos recuerda más adelante, ¿verdad?, que todo le pertenece al Señor. Entonces, no podemos estar codiciando, ¿verdad?, y estar al grado exagerado, ¿verdad?, como se dio al principio, ¿verdad?, haciendo compras de pánico y dejando a los que necesitaban después ir
sin nada. Si tú tienes a Dios en tu corazón y en verdad tienes fe en Él, no necesitas hacer estas compras de pánico, no necesitas atesorar y codiciar, ¿verdad? No necesitas estresarte, porque la paz de Dios está acompañada de esa confianza y ese reposo y en esa certeza de que te va a seguir bendiciendo. No la pierdas, no pierdas esta confianza en el Señor. Hay un ejemplo muy bonito, ¿verdad?, de las mamás que vienen en la Biblia, y a mí me encanta, ¿verdad?, el ejemplo de Jocabed, ¿verdad? Jocabed era, dice, el título con la que yo lo encontré, a mí me gustó porque dice, la mujer cuyos hijos se hicieron grandes en manos de Jehová. En los tiempos de ella aparte, ¿verdad?, de cuidar de la vida de sus hijos, porque sabemos más o menos el contexto, no tengo mucho tiempo para ponerlas en el contexto, pero aparte de cuidar la vida de sus hijos, ella se ocupó de cuidar la vida espiritual de sus hijos. Si tú cuidas la vida espiritual de tus hijos, ¿verdad?, tus hijos van a ser usados en manos de Dios y posiblemente sea para cosas grandes. Entonces, Jocabed, ¿verdad?, era la mamá de Miriam, de Aarón y de Moisés. Sabemos la historia de Moisés, ¿verdad? Sí la recuerdan y lo importante que fue. Entonces fueron 3 hijos de una sola mamá utilizados para mejorar, ¿verdad?, y para hacer el bien en manos de Dios. Entonces no te permitas dudar interiormente. Tú sabes interiormente si tienes verdaderamente fe en Dios o si la dejas a un ladito en estos tiempos de crisis. Estas son las pruebas, ¿verdad?, a las que Dios nos pone como mamá. ¿Quieres bajar ese estrés, bajar esa ansiedad? Bueno, pues deja a Dios dentro de ti. Pero si quieres elevar, ¿verdad?, tus grados de ansiedad y tu desesperación y escuchar la voz de un marido maltratador o escuchar la voz de unos hijos acosadores, pues quédate sin Dios, ¿verdad? Pero no creo, o sea, si nosotros procuramos el reposo en nuestro Dios, ¿verdad?, vamos a tener la bendición de que aparte de nosotros, ¿verdad?, de estar bendecidas, nuestros hijos van a estar bendecidos. En Deuteronomio 30, del 11 al 15, hay una cita, ¿verdad? Porque hay veces que también oigo mucho a las mamás que dicen, no, pues es que no hay una escuela, ¿verdad?, que nos enseñe a ser mamás. Es cierto, no hay escuelas para que nos enseñen a ser mamás, ¿verdad? Pero la palabra de Dios aquí la dejó y aquí están las instrucciones, ¿verdad? Y no tenemos pretexto porque dicen Deuteronomio 11 al 15, déjenme les leo rapidito, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está la palabra de ti, dice, está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues no tenemos pretexto para decir que no tenemos cómo ir o guiarnos, ¿verdad?, en la palabra del Señor para poder tener un hogar apacible, un lugar en que repose, ¿verdad?, en los brazos de nuestro Padre Dios. Entonces, ya para finalizar, espero, ¿verdad?, y que yo creo que todas las mamás deseamos, ¿verdad?, tenemos que tener unos hijos como los hijos de Isaacar. Dice, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía ser. Expertos en discernir los tiempos. Si nosotros reposamos, ¿verdad?, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro esposo, nosotras mismas para contagiarlos a ellos de la palabra de Dios, nuestros hijos van a tener esa capacidad de discernir entre el bien y el mal. Dice, con conocimiento de lo que Israel debía ser. Dice, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes, ¿verdad? O sea, es importante que nosotras seamos firmes
Otro ejemplo nos menciona, ¿verdad? La Biblia es con Timoteo. Era la abuela, la mamá y Timoteo. O sea, esto puede ser, claro, generacional. Si yo como mamá, si yo como papá, ¿verdad? Estoy apoyando a mis hijos, estoy guiándolos y no nos soltamos ni siquiera en momentos de crisis, estamos dándole a nuestros hijos las herramientas necesarias para seguir en el cauce de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y también en el cauce para lo que Dios quiere para cada uno de tus hijos. Estamos en tiempo de crisis, son pruebas. Y esta prueba, si estamos con Dios, Él tiene ahí, ¿verdad? Todo escrito para que nosotros podamos superar cualquier cosa que se venga. Ya para terminar, ¿verdad? Con esto, hay una frase que me llamó mucho la atención y quiero que nos quedemos con eso, ¿verdad? Porque, como le decía hace rato, nosotras como mamá estamos haciendo que alcance y que rinda el dinero y la comida y todo, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos esa fe, nos va a alcanzar y nos va a sobrar y vamos a poder compartir y nuestros hijos todavía van a ser bendecidos, ¿verdad? Y la frase que me gustó que la encontré, ¿verdad? Cuando estaba haciendo este estudio, dice, las matemáticas del cielo, dice, no calculan escasez, ¿verdad? Con esto termino y quiero que se queden, ¿verdad? Con ese mensaje, ¿verdad? En su corazón de que las matemáticas del cielo no calculan escasez. Levántate cada mañana, mamá, pensando en que eres la hija favorita de tu papá. Así como a lo mejor te vas a ver medio presumida, ¿verdad? Pero va a ser con gozo, va a ser con la confianza, ¿verdad? Que cuando venga un problema, tienes a tu papá haciéndote el quite ahí, va para defenderte, ¿verdad? Tienes el quite, te va a hacer el quite para apoyarte, va a hacer lo posible, ¿verdad? Para sentirte, para que tú te sientas apoyada por Dios, ¿verdad? No pierdas la confianza en tu papá celestial.